Lecturas del segundo domingo de Cuaresma, domingo 28 de febrero de 2021. Del libro del Génesis, capítulo 22. En cierta ocasión, Dios puso a prueba a Abraham. Lo llamó: Abraham. Y él respondió: Aquí me tienes. Entonces le dijo Dios: Toma a tu hijo único, que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indique. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó allí un altar y preparó la leña. Extendió entonces la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí me tienes, respondió él. Y el ángel le dijo: No pongas la mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que respetas a Dios, porque no le negaste ni siquiera a tu hijo único. Levantó Abraham la vista y vio un carnero enredado por los cuernos de una zarza. Entonces tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó de nuevo a Abraham desde el cielo y le dijo: El Señor te hace saber esto, por lo que has hecho, por no haber negado a tu hijo único. Juro por mí mismo que te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Ya que me obedeciste, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije: qué desgraciado soy. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré el Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él no se quedó ni con su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de gracias? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que absuelve. ¿Quién se atreverá a condenar? Si Cristo murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cierta ocasión, Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su vestido se puso resplandeciente, y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que estaban hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro,
Qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué decir, llenos como estaban de pavor. Entonces apareció una nube que se posó sobre ellos, y se oyó una voz que salía de la nube: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y de pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino solo cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos mantuvieron en privado este asunto, aunque se preguntaban qué querría decir con aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. La transfiguración de Jesús se halla en el centro del Evangelio de Marcos. No sin motivo, Jesús los llevó aparte y los invitó a subir al cerro, al igual que Moisés había subido a encontrarse con la gloria de Dios sobre el monte Sinaí. Ciertas condiciones de soledad disponen al hombre a recibir las comunicaciones de Dios. Una nube los cubrió con su sombra. La nube aquí mencionada es la misma que en varios episodios de la historia bíblica indica y oculta, al mismo tiempo, la presencia misteriosa de Dios. ¿Quién es Jesús? Ya lo proclamó Pedro, pero ahora quien da la respuesta es el Padre. Jesús es el Hijo amado, o sea, el Hijo único que antes de ser hombre compartía la existencia divina. Jesús es el elegido, o sea, el Salvador anunciado por los profetas. Moisés y Elías, los dos personajes más importantes de la Biblia, vienen a Jesús. Es que Dios había hablado muchas veces y de varias maneras por medio de los profetas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Pero ahora entrega a la humanidad todo lo que Él puede darnos al enviar a su propio Hijo. A Él han de escuchar, como el profeta que reúne en su persona a todos los demás. Los discípulos estaban aterrados al verse sumidos en el misterio divino, pero Jesús los toca, dándoles la fuerza que necesitaban para soportar la presencia divina. Cuando Jesús hacía milagros con los enfermos, más aún con la naturaleza, demostraba que el orden actual del mundo no es el definitivo. Ahora se entreabre la cortina. Ojalá los apóstoles comprendieran que el Hijo del Hombre, como Jesús se nombra a sí mismo, se está acercando a su resurrección. Poco tiempo le queda antes que sus hermanos lo cuelguen de una cruz, pero también poco falta todavía para que el Padre le comunique la gloria que le corresponde. La nube luminosa, la luz y la ropa brillante son signos exteriores que nos indican algo del misterio de Jesús. El día que resucite entre los muertos, todo su ser humano será renovado, ampliado, lleno de energías divinas que pueden, a su vez, resucitarnos a todos.